Muy buenas noches, estimado docente. Aquí presente estamos el grupo número 3. Quien le habla es el suscrito Paula Demir Pérez Espinosa Torres. Y también estamos integrados por los demás compañeros, que es la doctora Marilú Carpio Torres y el doctor Luis Alfredo Enríquez Gorbeña. En ese sentido, tenemos el grato placer de poder cumplir, ¿no?, con el deber académico asignado por parte de usted en cuanto a la elaboración de diapositivas para poder explicar específicamente el contexto histórico en materia de derecho constitucional referido al derecho fundamental de la igualdad, ¿no?, en este caso. Bueno, procede en todo caso a desarrollar parte de la exposición que nos corresponde, ¿no?, a cada uno de los integrantes del presente grupo. Y bueno, a continuación, básicamente, el resumen de la lectura sobre la igualdad versa, ¿no?, referido a un análisis exhaustivo, ¿no?, sobre las diversas lecturas de cómo, ¿no?, este principio de igualdad, la no discriminación y acciones afirmativas exploran su relevancia en el derecho contemporáneo, cómo es que ha existido un contexto histórico evolutivo, ¿no?, hasta nuestros días, en el cual, digamos, se abordan las perspectivas de los distinguidos autores: Humberto Noriega Alcala, el distinguido Luis Alberto Huerta Guerrero, el señor Rodrigo Brito Comparado y la señora Anne Bayevsky. El derecho a la igualdad y la no discriminación, como contexto, se fundamenta, ¿no?, en la dignidad inherente de toda persona. O sea, eso quiere decir que el ser humano, desde que nace, ¿no?, tiene básicamente como una cuestión facultada, ¿no?, inherente a su condición, a su especie como Homo sapiens, como ser humano, y esta se reconoce, ¿no?, por tratados internacionales y constituciones modernas. Por supuesto, quiero hacer un hincapié que no todo tratado internacional que, digamos, sea desarrollado tiene, digamos, una fuerza de ley en el país que forma parte integrante, digamos, de una comunidad internacional, ¿no?, que tratan estos tipos de situaciones, sino que tiene que haber una figura de ratificación, ¿no?, para que este dispositivo internacional pueda tener fuerza de ley y pueda ser, digamos, exigible por parte de la comunidad internacional en materia de derechos humanos y pueda, digamos, tomarse acciones, no solamente como una cuestión a manera de mención. Entonces, dentro de la lectura también se indica, ¿no?, que este derecho a la igualdad y no discriminación implica la prohibición de la discriminación arbitraria basada en factores subjetivos como la raza, el sexo, la religión. En el Estado peruano, un comparativo un poco, ¿no?, para ahondar en el tema de realidad nacional, se considera también el tema de la nacionalidad, ¿no?, el origen de la persona también, y bueno, entre otros. En ese sentido, exige también un análisis de razonabilidad y proporcionalidad en las diferencias legales. Se distinguen dos dimensiones de la ley: el contexto de igualdad ante la ley respecto a la aplicación uniforme de las normas, y la igualdad en la ley, tratamiento justo en la creación de las normas, ¿no? O sea, ya da ciertos parámetros, se indica ciertos parámetros para poder aplicar el derecho a la igualdad, ¿no?, en todo caso. Evolución histórica, para indicar, señor docente. Eh, en el contexto histórico, perdón, de una igualdad formal en el siglo XIX, a una igualdad sustancial en el siglo XXI, se busca corregir desigualdades materiales y promover oportunidades equitativas, ¿no?, en cuestión. Hay ciertos tratos, si lo podemos denominar, diferenciados, ¿no?, pero no en el sentido de discriminar, ¿no?, sino en el sentido de determinar un grupo determinado de personas, si se puede denominar etarios, ¿no?, por edades, en el contexto de personas con discapacidad también, ¿no? O sea, quiere decir, está bien, todos como seres humanos tenemos el derecho a la igualdad, ¿no?, por nuestra propia condición humana, pero sin embargo las personas con discapacidad tienen un tratamiento, sin menoscabar obviamente, ¿no?, el criterio de la igualdad por su mera condición de ser humano, pero se le da ciertos tratamientos especiales por sus propias discapacidades, ¿no? Y es por eso justamente que en el estado, al menos peruano y en otros estados,
Se busca, ¿no?, que en base a este criterio de igualdad, adecuar ciertas situaciones para que estos no se afecten en la actividad del día a día o la actividad cotidiana. Por ejemplo, ¿no?, de lo que estoy exponiendo, sería que, por ejemplo, las infraestructuras públicas existentes en el Estado peruano, no es que, digamos, se elabora, ¿no?, por elaborar, y bueno, pues se desarrollan escaleras, ¿no?, entre otros, sino que ya también la propia normatividad o normas técnicas en materia de construcción ya te determina parámetros de cómo tienes que edificar un edificio, un proyecto de inversión. Por ejemplo, tiene que tener ascensores, tiene que tener baños, ¿no?, con agarraderas para que las personas con discapacidad puedan, ¿no?, tener esas facilidades de poder desplazarse, de poder realizar su día a día sin que esta discapacidad pueda mellar, ¿no?, o pueda dificultar, ¿no?, o en todo caso pueda complicar, digamos, ¿no?, su condición como tal de la persona, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Que, por ejemplo, la perilla de la puerta pueda estar a una cierta altura entre el piso entre el suelo y la puerta como tal, ¿no? Y así, o sea, ciertas condiciones como las rampas de acceso de parte de las entidades públicas o en la propia infraestructura pública, ¿no? Tiene que tener ciertas condiciones para que las personas con discapacidad también puedan integrarse, ¿no?, de mejor forma en la sociedad y no pueda haber esa figura, digamos, de menoscabar su condición como ser humano, ¿no? Que tiene que ver bastante, ¿no?, el tema de la dignidad humana, ¿no? Bueno, continuando con la exposición. Derecho a la igualdad según el distinguido autor Luis Alberto Huerta Guerrero. El distinguido autor refiere en cuanto al concepto de igualdad, implica todo trato igualitario entre iguales, ¿no?, o sea, entre humano y humano, y diferenciación entre desigualdades, siempre que esté justificada por principios de razonabilidad, de proporcionalidad. Constitución Política de 1993 en el Estado peruano. Refiere que reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación, pero omite la obligación del Estado de garantizar la igualdad material, ¿no? Prohibición de discriminación. Incluye motivos como origen, raza, sexo, idioma, opinión, religión, condición económica, con apertura a otros casos, ¿no? Y también tenemos, bueno, en el desarrollo de la lectura, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, que indica, ¿no?, prohíbe que existan leyes basadas en diferencias personales, ¿no?, pero permite acciones afirmativas para grupos marginados. Bueno, básicamente, en el contexto histórico constitucional del Perú, se ha ido avanzando poco a poco, ¿no?, en materia de igualdad y tratar, digamos, de integrar, ¿no?, tanto a las personas con discapacidad en el grupo, en la sociedad básicamente, ¿no?, con marcos normativos, normas técnicas, inclusive procesos penales, ¿no?, por los delitos de discriminación. Y es por eso que justamente en el Ministerio Público también existe, ¿no?, lo que es la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no?, que se encarga netamente de desarrollar casos penales referidos a discriminación, ¿no? Pero sabemos que nos falta avanzar bastante en este ámbito y por lo tanto, ¿no?, esto es un gran inicio a nivel contemporáneo o un gran desarrollo, ¿no?, a nivel contemporáneo, que por supuesto, ¿no?, como el derecho, todo es cambiante, evolutivo, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo y en base a eso, ¿no?, poder adaptar nuestra cuestión constitucional, el derecho constitucional a la realidad en la que vivamos en el espacio y tiempo. Bueno, estimado docente, en cuanto a mi participación, eso sería lo que puedo coadyuvar a la exposición. Y bueno, le cedo el turno a mi siguiente compañera para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la jurisprudencia y acciones afirmativas. Bueno, este tema aborda el derecho a la igualdad desde la perspectiva incluyendo su contenido, su reconocimiento en la Constitución de 1993, la prohibición de discriminación, diferenciación, acciones afirmativas y jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Bueno, este tema se resume en diferentes puntos principales. Como primer punto tenemos el derecho a la igualdad,
que esta implica el trato igual entre iguales y la diferenciación entre desiguales, siempre en cuando que esta última esté justificada por principios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Bueno, la Constitución de 1993 reconoce a la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación, pero omite el deber del Estado de garantizar igualdad material. Lo que la reforma, en este caso constitucional, busca es mejorar este aspecto. Bueno, como siguiente punto, la prohibición de la discriminación. Se prohíbe cualquier trato desigual que afecte los derechos fundamentales, ya que la discriminación puede ser de manera directa, o sea, explícita o indirecta. Bueno, la diferenciación versus la discriminación. No todo trato de desigualdad es discriminatorio. Debe de justificarse por objetivos legítimos y ser proporcional. Ahora, las acciones afirmativas son medidas para revertir desigualdades sociales como cuotas electorales o lo que es el beneficio para personas con discapacidad. Aunque no estén explícitamente mencionadas en la Constitución, estas son compatibles con el derecho a la igualdad. Ahora, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido evolucionando en su análisis del derecho a la igualdad, abordando casos de normas discriminatorias y diferenciación. Destaca la interpretación del artículo 103 que permite las leyes especiales para revertir la desigualdad. Ahora, los problemas con acciones afirmativas pueden surgir de manera incorrecta o de medidas que agraven la discriminación. Ahora, siguiente diapositiva. Voy a hablar sobre el principio de la igualdad en el derecho constitucional. Bueno, el principio de la igualdad en el marco constitucional e internacional revela su papel fundamental como un derecho humano esencial para garantizar la justicia social y la protección de la dignidad de todas las personas. La igualdad se reconoce por diversas constituciones nacionales como los Estados Unidos, Cuba, Nicaragua y España, así como en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos de la ONU. Sin embargo, aunque muchas constituciones establecen el principio de igualdad, en algunos casos se observa la ausencia de una cláusula de igualdad sustancial, que es aquella que busca garantizar una igualdad real y efectiva, promoviendo un orden social más justo y respetuoso de las diferencias individuales y colectivas. En el contexto colombiano, la importancia de la igualdad y la no discriminación se destaca en el marco del derecho constitucional y la política pública. La Constitución y los instrumentos de gobiernos prohíben expresamente la discriminación por motivos como género, raza, origen étnico, religión, discapacidad, entre otros. Estas prohibiciones deben de aplicarse en toda la legislación, promoviendo un respeto integral a la dignidad humana. Además, esta resalta o subraya que la igualdad sustancial requiere que los estados adopten lo que son medidas específicas para remediar la desigualdad estructural, incluyendo pues acciones afirmativas o discriminación inversa con el fin de alcanzar una verdadera igualdad social. Bueno, estas acciones lo que buscan pues es corregir, ¿no?, desigualdades históricas y promover incluso de grupos vulnerables, aunque también pueden generar debates étnicos y jurídicos
sobre la implementación y límites. Bueno, por otro lado, el análisis del derecho constitucional, comparando nuestra evolución, ¿no?, del principio a la igualdad, ha sido significativa. La regulación de la igualdad de diferentes países. Bueno, la igualdad moderna no solo implica tratar a todos por igual, sino también reconocer las diferencias y adoptar las medidas que aseguren una igualdad efectiva. La interpretación del principio varía según el contexto social, político y cultural de cada país, pero en lo general las constituciones modernas incluyen, ¿no?, cláusulas antidiscriminatorias que prohíben tratados discriminatorios basados en diversos criterios, consolidando así la protección de la dignidad y los derechos humanos. Como ejemplo de ello se encuentran en las siguientes constituciones de México, de Bélgica y Suecia, en donde se establece claramente las prohibiciones y se promueve un marco legal que busca limpiar las desigualdades y promover lo que es la inclusión social. Bueno, en conclusión podríamos decir que el principio a la igualdad es un pilar fundamental del derecho constitucional y los derechos humanos, cuya interpretación y aplicación debe de adaptarse a los contextos específicos para garantizar una protección efectiva de todos los individuos, especialmente de los grupos vulnerables. La incorporación de medidas positivas y acciones afirmativas refleja un compromiso con la justicia social y la construcción de sociedades más equitativas y respetuosas de diferencias. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional. Sí, en base a las lecturas realizadas, debemos tomar en consideración lo manifestado sobre el principio de igualdad por Rodrigo Brito y que en este documento, ¿no?, aborda el principio de igualdad desde la perspectiva del derecho constitucional comparado, destacando su evolución histórica y su importancia en diversos ordenamientos jurídicos. Inicialmente, la desigualdad era la norma y la igualdad una excepción. Pero hoy en día, gracias a instrumentos normativos, la igualdad está consagrada en muchas constituciones, ¿no? Debemos tomar en consideración el derecho internacional que nos ofrece un marco diverso, pero consistente para abordar la igualdad y la no discriminación, ¿no? Asimismo, también he tenido a bien poder agregar en esta PPT distintos tipos como las dimensiones estructurales de las normas de igualdad, ¿no? Autónomas, que garantizan igualdad ante la ley; subordinadas, que dependen de otros derechos; abiertas, que abarcan cualquier motivo de discriminación; restringidas, que limitan los motivos; intención discriminatoria, no es necesario demostrar intención discriminatoria para que exista discriminación. El efecto de las acciones es suficiente. Distinciones justificadas e injustificadas. No toda diferencia de trato es discriminatoria, es injustificada si no tiene un fin legítimo o si los medios no son proporcionales al fin, ¿no? Los estados tienen la obligación, y debemos tomar mucho en cuenta esto, que los estados tienen la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad, incluso frente a actos discriminatorios. Conclusiones sobre el principio de igualdad. Es necesario señalar que en esta parte, de conformidad con el derecho internacional, nos ofrece un marco diverso pero consistente para abordar la igualdad y la no discriminación. El derecho a la igualdad requiere un desarrollo más completo en la Constitución, aunque la jurisprudencia ha avanzado significativamente, ¿no?, señalando el derecho a la igualdad en todos los ámbitos o en todas las
en todas las etapas de cualquier tipo de proceso. La igualdad en el derecho constitucional e internacional es fundamental, requiriendo una implementación efectiva que responda a las necesidades sociales y culturales. Se destaca la necesidad de medidas positivas y acciones afirmativas para garantizar estos principios. Respecto a las importancias de las acciones afirmativas, debemos señalar que las acciones afirmativas son cruciales para evitar la perpetuación de desigualdades. Son medidas para revertir desigualdades sociales y garantizar la igualdad material y deben ser diseñadas cuidadosamente para evitar efectos adversos y cumplir criterios de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, ¿no? En esta parte lo que se quiere decir es que cualquier acción que se quiera tomar debe ser tomada cuidadosamente, ¿no? Esto para lograr evitar de alguna forma algún tipo de efecto adverso que termine por agravar, perdón, agravar criterios, ¿no? Que se deben tomar en consideración, como la razonabilidad, la proporcionalidad y la temporalidad, ¿no? Como bien lo he manifestado anteriormente. Asimismo, eh, sobre las recomendaciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Es tratar de profundizar la implementación de políticas de igualdad. ¿Esto con qué? Con a través de la ley, impulsar políticas que puedan ayudar a que este principio de igualdad sea conocido y sea escuchado y sea atendido para distintos tipos de personas, sobre todo para las de menos recursos, ¿no? Asimismo, acciones afirmativas dentro de los marcos legales existentes. Fomentar un diálogo continuo sobre la no discriminación y la efectividad de las medidas adoptadas. Continuar el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional para adoptar y mejorar la aplicación de estos principios. Es todo lo que puedo decir respecto a la exposición. Espero que sea tomado en cuenta y que tomen en cuenta lo señalado en el introducción. Muchas gracias. Buenas noches.